Caso real en Durango. La esclava que perdió la noción del tiempo, 1858. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Durango. La esclava que perdió la noción del tiempo, 1858. Caso real en Durango. La esclava que perdió la noción del tiempo, 1858. Capítulo 1. El cuarto sin luz del día. En el año de 1858, en la ciudad de Durango, capital del estado del mismo nombre en el norte de México, existía una casa grande en el centro de la ciudad que guardaba un secreto horrible. Era la residencia de la familia Montemayor, una de las familias más ricas y respetadas de la región. Don Augusto Montemayor era comerciante próspero, dueño de varias tiendas y propiedades. Su esposa, doña Mercedes, era conocida en la sociedad local por su piedad religiosa y sus obras de caridad. Pero detrás de las paredes gruesas de su mansión, la familia Montemayor cometía crimen que desafiaría toda comprensión humana. En el sótano de la casa, en un cuarto sin ventanas, habían encerrado a una esclava llamada Rita, y allí la mantendrían durante años, en oscuridad casi total, en aislamiento absoluto que destruiría su mente lenta pero completamente. Rita había llegado a la casa Montemayor en 1842, cuando era joven de aproximadamente 16 años. Aunque la esclavitud había sido oficialmente abolida en México en 1829, la práctica continuaba existiendo de forma encubierta, especialmente en regiones remotas donde las autoridades federales tenían poco control. Rita, de ascendencia africana, había sido vendida a los Montemayor por comerciante que traía trabajadores contratados, un eufemismo para esclavos, del sur. Durante los primeros años en la casa Montemayor, Rita había trabajado como criada doméstica. Limpiaba, cocinaba, servía a la familia. Era vida dura, sin pago, sin libertad, pero al menos tenía contacto con otras personas, veía el sol, experimentaba el paso del tiempo de forma normal. Pero en el año de 1846, algo cambió. Rita, entonces de aproximadamente 20 años, había cometido lo que doña Mercedes consideraba ofensa imperdonable. Había sido vista hablando con hombre joven que pasaba por la calle. El hombre era trabajador libre, alguien que Rita conocía de cuando iba al mercado a comprar provisiones para la casa. Doña Mercedes, quien tenía control absoluto sobre los sirvientes de la casa, había interpretado esta conversación inocente como comportamiento inmoral. O tal vez más cínicamente, había visto oportunidad de castigar a Rita de forma que reforzaría su propio poder sobre ella. «Eres mujer de moral corrupta», había declarado doña Mercedes ese día, su rostro rígido de ira. «No puedes ser confiada para caminar libremente. Serás aislada hasta que aprendas obediencia apropiada». Lo que doña Mercedes llamó aislamiento temporal se convertiría en prisión de más de una década. Rita fue llevada al sótano de la casa. Allí, en el cuarto más alejado, el más profundo bajo tierra, fue encerrada. El cuarto tenía aproximadamente 3 metros por 3 metros. Las paredes eran de piedra gruesa, no había ventanas.
La única luz venía de vela pequeña que Rita recibía una vez al día cuando le traían comida. La puerta era de madera sólida con cerradura pesada. Rita no tenía forma de abrirla desde dentro. No tenía forma de saber qué hora era, qué día era, qué estación del año era. El cuarto estaba en silencio casi absoluto. Los sonidos del mundo exterior no penetraban las paredes gruesas. «Permanecerás aquí hasta que tu espíritu rebelde sea quebrado», le había dicho doña Mercedes el primer día. «Aprenderás que tu único propósito es servir a esta familia con humildad completa». Al principio, Rita había intentado mantener la cuenta del tiempo. Cada vez que traían comida, que ella asumía era una vez al día, hacía marca pequeña en la pared con piedra que había encontrado en el piso. 1, 2, 3, 4, 5 días, una semana, 2 semanas, pero eventualmente las marcas se volvieron borrosas en su mente. ¿Había hecho una marca hoy ya? ¿O fue ayer? ¿Cuándo fue la última vez que comió? El tiempo comenzó a perder significado. Los días se fundían en noches que se fundían en días sin distinción. Sin luz del sol para marcar el paso de las horas, sin actividades para dividir el tiempo, sin contacto humano significativo para anclar su experiencia en la realidad compartida, Rita comenzó a derivar en estado mental que los médicos más tarde llamarían psicosis de aislamiento. Hablaba consigo misma. Al principio eran conversaciones conscientes, forma de mantener su cordura. Pero gradualmente las voces en su cabeza se volvieron más reales que su propia voz. Comenzó a escuchar respuestas a sus preguntas. Comenzó a tener conversaciones con personas que no estaban allí. Su noción del tiempo se desintegró completamente. Un día podía sentirse como semana. Una semana podía sentirse como día. O tal vez no había diferencia entre día y semana, entre semana y mes, entre mes y año. Todo era lo mismo: oscuridad, soledad, silencio. La comida llegaba. Rita comía, dormía, despertaba. La comida llegaba de nuevo. ¿Había pasado un día, una hora, una semana? No tenía forma de saberlo. Y en esta atemporalidad absoluta, su mente comenzó a construir realidad propia, realidad donde el tiempo no existía, donde ella era eternamente joven, donde el mundo exterior era sueño lejano que tal vez nunca había sido real. Los años pasaban arriba en la casa. La familia Montemayor vivía su vida normal. Los hijos crecían. Las estaciones cambiaban. México pasaba por guerras, cambios políticos, revoluciones. Pero abajo, en el cuarto sin ventanas, Rita existía en eternidad congelada, donde nada cambiaba nunca, y nadie venía a rescatarla, porque casi nadie sabía que estaba allí. Capítulo 2. Los años invisibles. El aislamiento de Rita era secreto bien guardado. Los sirvientes que habían trabajado con ella en los primeros años habían sido despedidos o habían dejado el empleo por otras razones. Los nuevos sirvientes que llegaban a la casa Montemayor no sabían nada sobre la mujer encerrada en el sótano. Solo 3 personas en el mundo sabían que Rita existía: don Augusto, doña Mercedes y su hijo mayor, Rodrigo, quien había sido instruido a mantener el secreto absoluto bajo amenaza de castigo severo. La comida para Rita era llevada por doña Mercedes misma, siempre muy temprano en la mañana antes de que otros en la casa despertaran. Bajaba las escaleras del sótano con bandeja simple: tortillas, frijoles, agua. Nunca más que lo mínimo necesario para mantener a Rita viva. Abría la puerta lo suficiente para deslizar la bandeja dentro, tomaba la bandeja vacía del día anterior y cerraba la puerta de nuevo sin decir palabra. Todo el proceso tomaba menos de 1 minuto. Rita rara vez veía siquiera el rostro de doña Mercedes, solo mano que empujaba la comida a través de la puerta parcialmente abierta. En los primeros meses, Rita había suplicado cada vez que la puerta se abría:
Por favor, déjeme salir. Prometo ser buena. Prometo no hablar con nadie nunca más. Por favor. Pero doña Mercedes nunca respondía, nunca mostraba señal de haber escuchado, y eventualmente Rita dejó de suplicar. ¿Qué sentido tenía? El cuarto donde Rita vivía era básico en extremo. Había petate en el piso donde dormía. Había cubeta en la esquina para sus necesidades. Una vez por semana, doña Mercedes cambiaba la cubeta por una limpia. No había otros muebles, no había libros, no había nada para ocupar la mente o las manos. Rita pasaba sus días en oscuridad casi total. La vela que recibía con la comida duraba solo 1 o 2 horas si la usaba con cuidado. El resto del tiempo estaba en negrura completa. En esa oscuridad, su mente comenzó a crear su propio mundo. Veía formas que no existían. Escuchaba sonidos que no eran reales. Tenía conversaciones largas con personas imaginarias que se volvían más reales para ella que cualquier persona que había conocido en su vida anterior. Hablaba con su madre, quien había muerto cuando Rita era niña. Su madre le contaba historias, le cantaba canciones, o al menos Rita creía que era su madre. Tal vez era solo voz en su propia cabeza, pero en la oscuridad, sin nada más, la distinción no importaba. Hablaba con hermana que tal vez nunca había tenido, con amigos de infancia cuyos rostros ya no podía recordar claramente, con el hombre joven de la calle, el que había causado todo esto, aunque en su mente él se había transformado en figura heroica que vendría a rescatarla algún día. El tiempo, como concepto, dejó de tener significado. Rita no sabía si había estado en el cuarto durante meses o años. Cuando intentaba recordar su vida antes del encierro, las memorias eran borrosas, como sueños medio olvidados. ¿Había trabajado realmente en la casa arriba? ¿Había visto realmente el sol? A veces no estaba segura. Su cuerpo envejecía, pero ella no podía verlo. No había espejo en el cuarto, no había forma de ver su propio reflejo. Sus manos se volvían arrugadas, su cabello comenzaba a encanecer, pero en la oscuridad no podía ver estos cambios. Y en su mente, que había dejado de procesar el tiempo de forma normal, ella permanecía eternamente joven. Permanecía como la mujer de 20 años que había entrado al cuarto. Porque sin marcadores externos de tiempo, sin experiencias que marcaran el paso de los años, ¿cómo podría su mente saber que estaba envejeciendo? Arriba, en el mundo normal, los años pasaban con su ritmo regular. 1846 se convirtió en 1847. México luchaba guerra con Estados Unidos. Durango, lejos del conflicto principal, aún sentía los efectos, pero Rita no sabía nada de esto. 1848, 1849, 1850. Los hijos de los Montemayor crecían. Rodrigo, que había sido adolescente cuando Rita fue encerrada, se volvía hombre adulto. Los hijos menores, que habían sido niños pequeños, se volvían adolescentes, y nacía nueva generación de niños Montemayor que nunca sabrían que en el sótano de su casa vivía mujer en prisión. 1851, 1852, 1853. Doña Mercedes continuaba su rutina. Cada mañana bajaba al sótano con la bandeja de comida, deslizaba la comida a través de la puerta, tomaba la bandeja vacía, subía de nuevo. Nunca hablaba con Rita, nunca preguntaba cómo estaba. Rita era menos que persona para ella. Era problema que había sido resuelto encerrándolo en cuarto oscuro. Don Augusto sabía lo que su esposa estaba haciendo, pero no intervenía. En su mente, los asuntos domésticos eran dominio de su esposa. Si doña Mercedes había decidido que esta era forma apropiada de manejar a sirviente rebelde, no era su lugar cuestionarla. Era cobardía moral, disfrazada de respeto por la autoridad de su esposa. 1854, 1855, 1856. Rita continuaba existiendo en su eternidad atemporal. Comía, dormía, hablaba con sus voces,
Soñaba sueños que eran más vívidos que la realidad. Su cordura, que había comenzado a deslizarse en los primeros años, estaba ahora completamente fracturada. Pero en cierto sentido extraño, estaba adaptada. Había creado mundo interno que era rico y completo, mundo donde no necesitaba el mundo exterior. 1857, 1858. Habían pasado 12 años desde que Rita había sido encerrada. 12 años de oscuridad, de soledad, de atemporalidad absoluta. Arriba, la familia Montemayor estaba envejeciendo. Doña Mercedes ahora tenía 60 años. Don Augusto tenía 65. Rodrigo tenía 30. Y Rita, que había entrado al cuarto a los 20 años, ahora tenía 32 años, pero en su mente, en su comprensión de sí misma, aún era la mujer joven que había sido encerrada hace lo que le parecía quizás semanas, o meses, o quién sabía cuánto tiempo. El tiempo no significaba nada. La edad no significaba nada, pero el secreto no podía mantenerse para siempre, y en el año de 1858, serie de eventos ocurrirían que finalmente traerían la situación de Rita a la luz, y lo que descubrirían sería tan horrible, tan inhumano, que sacudiría a la ciudad de Durango hasta su núcleo. Capítulo 3. El descubrimiento que cambió todo. El descubrimiento de Rita vino por accidente, como sucede frecuentemente con los secretos mejor guardados. En marzo de 1858, don Augusto Montemayor sufrió ataque al corazón severo. Cayó enfermo repentinamente y quedó confinado a su cama, claramente cerca de la muerte. El médico de la familia, doctor Ernesto Salinas, fue llamado para atenderlo, y como era costumbre en esos días, el doctor básicamente se mudó a la casa Montemayor durante la crisis, permaneciendo cerca del paciente para monitorear su condición. Durante su estadía en la casa, el doctor Salinas notó algo extraño. Muy temprano cada mañana, antes del amanecer, escuchaba sonidos de doña Mercedes bajando las escaleras que conducían al sótano. Ella llevaba bandeja con comida y regresaba solo minutos después. Al principio, el doctor no pensó mucho en esto. Tal vez tenía sirviente que vivía en el sótano, o tal vez almacenaba comida allí. Pero algo sobre la furtividad de sus movimientos, la forma en que miraba alrededor antes de bajar para asegurarse de que nadie la viera, despertó la curiosidad del médico. En la cuarta mañana de su estadía, el doctor Salinas decidió seguir a doña Mercedes. Se levantó temprano y esperó en las sombras del pasillo. Cuando doña Mercedes comenzó su descenso al sótano, la siguió silenciosamente, manteniéndose lo suficientemente atrás para no ser detectado. Observó mientras doña Mercedes llegaba a puerta pesada al final del corredor del sótano. Observó mientras abría la cerradura. Observó mientras deslizaba bandeja de comida a través de la puerta parcialmente abierta. Y observó algo más. Por un momento breve, mientras la puerta estaba abierta, el doctor vio movimiento en el cuarto oscuro. Vio figura, apenas visible en la penumbra. Escuchó sonido, gemido bajo que podría haber sido voz humana. Doña Mercedes cerró la puerta rápidamente, cerró la cerradura y subió las escaleras de nuevo. No había notado al doctor observándola desde las sombras. El doctor Salinas estaba perturbado por lo que había visto. ¿Quién estaba en ese cuarto? ¿Y por qué estaba encerrado? Esa tarde, cuando don Augusto estaba brevemente consciente, el doctor le preguntó cuidadosamente sobre el cuarto en el sótano. Don Augusto, debilitado por la enfermedad, y tal vez sintiéndose el peso de su conciencia mientras se acercaba a la muerte, había vacilado antes de responder. «Es asunto privado de la familia», había murmurado finalmente. «No es preocupación suya, doctor». Pero el doctor Salinas era hombre de conciencia. Don Augusto había presionado. «Si hay persona enferma o herida en esta casa, es mi deber como médico atenderla. Por favor, dígame quién está en ese cuarto».
Don Augusto había cerrado los ojos, su rostro mostrando conflicto interno. Finalmente, con voz apenas audible, había dicho: «Esa esclava que mi esposa encerró hace años por desobediencia ha estado allí desde entonces». El doctor había sentido que su sangre se helaba. ¿Hace años? ¿Cuántos años? No sé exactamente, había admitido don Augusto. Tal vez 10, 12 años. Mi esposa maneja estos asuntos. El doctor Salinas estaba horrorizado. Don Augusto, eso es inhumano. Esa mujer debe ser liberada inmediatamente y examinada médicamente. Pero don Augusto había negado con la cabeza débilmente. Mi esposa no lo permitirá. Es asunto de ella. Entonces iré a las autoridades, había declarado el doctor, y eso fue exactamente lo que hizo. Esa misma tarde, el doctor Salinas fue a la oficina del alcalde de Durango, don Miguel Torres, y reportó lo que había visto y lo que don Augusto le había contado. El alcalde, aunque inicialmente escéptico, después de todo, los Montemayor eran familia respetada, acordó investigar. Al día siguiente, acompañado por 2 oficiales de policía y el doctor Salinas, fue a la casa Montemayor con orden de inspeccionar el sótano. Doña Mercedes había protestado vigorosamente. «No tienen derecho de entrar en mi casa», había insistido. «Esto es invasión de propiedad privada». Pero el alcalde había sido firme. «Tenemos reporte de que hay personas siendo mantenida contra su voluntad en su sótano, y tenemos autoridad legal para investigar». Doña Mercedes, viendo que no tenía elección, había entregado reluctantemente la llave del cuarto del sótano. El alcalde, los oficiales y el doctor descendieron las escaleras. Llegaron a la puerta pesada. El alcalde insertó la llave en la cerradura y la giró. La puerta se abrió con chirrido de bisagras que no habían sido usadas en mucho tiempo. Lo que vieron dentro los haría quedarse sin aliento de horror. Capítulo 4. La mujer que olvidó el tiempo. La luz de las linternas que los hombres llevaban iluminó el cuarto por primera vez en años, y allí, acurrucada en la esquina más alejada, cubriendo sus ojos de la luz repentina y brillante, estaba Rita. Ella era casi irreconocible como ser humano. Su cabello, que no había sido cortado en más de una década, colgaba en mechones enredados y grises alrededor de su rostro y cuerpo. Su piel estaba pálida, casi translúcida, de nunca haber visto el sol. Su cuerpo estaba demacrado, los huesos visibles bajo piel que parecía demasiado delgada. Pero más perturbador que su apariencia física era su estado mental. Cuando los hombres entraron al cuarto, Rita no reaccionó como persona normal reaccionaría a ser rescatada. No gritó de alegría, no corrió hacia la puerta, no suplicó ser liberada. En lugar de eso se encogió más contra la pared, gimiendo como animal asustado. Y cuando el doctor Salinas se acercó gentilmente, extendiendo su mano, Rita comenzó a hablar. «No, madre, diles que se vayan», murmuró. «Diles que no somos malas, que hemos sido buenas. ¿Verdad que hemos sido buenas?» El doctor había mirado alrededor del cuarto. Estaba vacío, excepto por Rita. «¿Con quién está hablando?», había preguntado gentilmente. «Con mi madre», había respondido Rita como si fuera obviedad. «Está aquí conmigo, siempre está aquí conmigo». El alcalde y los oficiales intercambiaron miradas de horror. Esta mujer claramente no estaba en su sano juicio. «Señorita», había dicho el doctor Salinas suavemente, «vamos a sacarla de aquí. Va a estar bien. Está a salvo ahora». Pero Rita había sacudido la cabeza violentamente. «No, no puedo salir. Doña Mercedes dijo que debo quedarme aquí hasta que aprenda mi lección. Y todavía no la he aprendido. No sé cuál es la lección. He intentado aprenderla, pero no sé qué es». «¿Cuánto tiempo ha estado aquí?», había preguntado el doctor. Rita había parpadeado, confundida por la pregunta. «No sé. ¿Tiempo?
¿Qué es tiempo? Algunas veces comida viene, algunas veces duermo, pero no sé cuánto. Es importante. Sí, es importante, había dicho el doctor gentilmente. ¿Recuerda cuándo entró a este cuarto? Fue, fue hace poco, creo, había respondido Rita. O tal vez hace mucho, no estoy segura. El tiempo es extraño aquí. A veces se mueve rápido, a veces se mueve lento, a veces no se mueve para nada. ¿Recuerda cuántos años tiene? Rita había sonreído entonces, sonrisa que era más perturbadora que tranquilizadora. Tengo 20 años, había dicho con confianza. Sí, tengo 20, cumplí 20 hace... ¿Cuándo fue? No recuerdo, pero tengo 20. El doctor Salinas había sentido que su corazón se hundía. Si don Augusto estaba en lo correcto sobre cuándo Rita había sido encerrada, esta mujer no tenía 20 años. Tenía al menos 30, posiblemente más. Con ayuda de los oficiales, el doctor eventualmente persuadió a Rita de salir del cuarto, pero tuvo que ser hecho con extremo cuidado. Rita estaba aterrorizada de la luz, del espacio abierto, de las personas. Cada paso fuera del cuarto la hacía temblar y gemir. Cuando finalmente la sacaron del sótano y la llevaron arriba a la casa, Rita había colapsado completamente. La luz del día que entraba por las ventanas era demasiado brillante. El espacio abierto era demasiado vasto. Los sonidos normales de la casa, voces, puertas cerrándose, pasos, eran abrumadores después de años de silencio casi absoluto. Rita fue llevada inmediatamente a hospital local, y allí, durante las siguientes semanas, el doctor Salinas y otros médicos comenzaron un proceso largo de documentar su condición y tratar de entender qué 12 años de aislamiento absoluto habían hecho a su mente y cuerpo. Capítulo 5. La documentación médica del horror. El caso de Rita se convirtió en sensación médica. Nunca antes, en la memoria de los médicos de Durango, se había documentado caso de aislamiento tan prolongado y sus efectos en la psique humana. El doctor Salinas, junto con dos colegas, doctor Ramón Fuentes y doctor Javier Mendoza, comenzó estudio sistemático de la condición de Rita. Sus hallazgos fueron publicados en Revista Médica Mexicana en 1859 y causaron conmoción en la comunidad médica. El documento, titulado Observaciones sobre los efectos del aislamiento prolongado en la mente humana, el caso de una mujer encarcelada por 12 años, se convirtió en uno de los primeros estudios científicos de lo que ahora llamaríamos privación sensorial extrema. Los médicos documentaron múltiples efectos del aislamiento, pérdida completa de la noción temporal. Rita no podía estimar cuánto tiempo había pasado desde cualquier evento. No sabía si algo había ocurrido hace 5 minutos o hace 5 años. Cuando se le mostraba reloj, no podía entender su significado. El concepto de horas, días, semanas, meses, años, había sido completamente borrado de su comprensión. Desorientación cronológica personal. Rita insistía que tenía 20 años. Los médicos, a través de investigación cuidadosa con otras personas que la habían conocido antes de su encierro, determinaron que probablemente tenía aproximadamente 32 años, posiblemente hasta 34. Su edad exacta era incierta, porque no había registros precisos de su nacimiento. Cuando se le mostró espejo, Rita no reconoció su propio reflejo. «Esa no soy yo», insistía. «Esa mujer es vieja, yo soy joven». Su imagen mental de sí misma estaba congelada en el momento de su encierro. Alucinaciones persistentes. Rita continuaba viendo y hablando con personas que no estaban presentes. Su madre muerta, hermanos que tal vez nunca habían existido, amigos imaginarios, y estas alucinaciones eran completamente reales para ella. No podía ser persuadida de que no eran reales.
fotofobia severa. La exposición repentina a la luz después de años de oscuridad casi total había dañado los ojos de Rita. Le dolía mirar incluso luz de vela. La luz del sol era insoportable. Tenía que usar vendas sobre los ojos la mayor parte del tiempo durante las primeras semanas. Agorafobia extrema. Rita estaba aterrorizada de espacios abiertos. El hospital, con sus pasillos largos y techos altos, la hacía entrar en pánico. Solo se sentía segura en espacios pequeños y cerrados. Los médicos finalmente tuvieron que darle cuarto muy pequeño, casi del tamaño del que había ocupado en el sótano, porque era único lugar donde podía estar sin tener ataques de pánico. Lenguaje deteriorado. Aunque Rita podía hablar, su lenguaje estaba fragmentado. Saltaba entre temas sin conexión lógica. Mezclaba presente, pasado y futuro sin distinción. Y frecuentemente hablaba de sí misma en tercera persona, como si fuera otra persona observándose. Rechazo de la realidad consensuada. Rita no podía o no quería aceptar información sobre el mundo exterior. Cuando se le decía que había pasado 12 años, negaba esto. Cuando se le explicaba que México había pasado por guerra con Estados Unidos durante su encierro, no mostraba interés. La realidad externa no tenía significado para ella. Los médicos también documentaron los efectos físicos. Su sistema inmunológico estaba severamente comprometido. Se enfermaba con la menor exposición a gérmenes. Su piel era extremadamente pálida y sensible. Sus músculos estaban atrofiados de falta de ejercicio apropiado. Tenía deficiencias nutricionales severas de años de dieta inadecuada. Pero eran los efectos psicológicos los que más fascinaban y horrorizaban a los médicos. En su reporte, el doctor Salinas escribió: "Esta paciente representa caso único en nuestra experiencia médica. Ha sido privada no solo de libertad física, sino de la estructura misma que hace posible la experiencia humana normal, el sentido del tiempo. Sin este sentido, sin la capacidad de situar eventos en secuencia temporal, sin el entendimiento de que uno envejece día tras día, la mente humana parece perder su anclaje en la realidad. La paciente vive en presente eterno", continuaba el reporte. "No tiene pasado significativo, porque no puede secuenciar eventos pasados en orden temporal. No tiene futuro concebible, porque el futuro requiere entendimiento de la progresión temporal. Existe solo en ahora, que se extiende infinitamente en todas direcciones, sin principio ni fin". El doctor Fuentes añadió en el reporte: "Hemos intentado múltiples métodos para restaurar su sentido del tiempo. Le mostramos calendarios, le explicamos los ciclos de día y noche, de estaciones, pero no puede retener esta información. Es como si la parte de su cerebro que procesa el tiempo hubiera sido permanentemente dañada por el aislamiento prolongado". El caso de Rita también planteaba pregunta perturbadora. ¿Podría recuperarse alguna vez? ¿O el daño era irreversible? Capítulo 6. El juicio de los Montemayor y el intento de recuperación. El descubrimiento de Rita causó escándalo en Durango. La familia Montemayor, tan respetada en la sociedad, fue repentinamente vista con horror y disgusto. ¿Cómo podían haber hecho esto? ¿Cómo podían haber mantenido a mujer en prisión solitaria durante 12 años? Las autoridades actuaron rápidamente. Doña Mercedes fue arrestada y acusada de secuestro, esclavitud, que era ilegal, y trato cruel. Don Augusto, aunque enfermo, también fue acusado como cómplice. Su hijo Rodrigo fue acusado de conspiración para mantener el crimen en secreto. El juicio comenzó en mayo de 1858 y se convirtió en sensación. La sala de la corte estaba llena cada día con espectadores ansiosos por escuchar los detalles del caso. El fiscal presentó evidencia devastadora: el cuarto en el sótano,
las condiciones en que Rita había sido encontrada, los testimonios de los médicos sobre su condición mental. La defensa de doña Mercedes intentó argumentar que ella había actuado dentro de sus derechos como dueña de casa para disciplinar a sirviente desobediente, pero este argumento no resonó con el jurado o con el público. Incluso en época cuando los derechos de los trabajadores eran limitados, lo que doña Mercedes había hecho era claramente más allá de cualquier castigo aceptable. Los médicos testificaron extensamente sobre la condición de Rita. El doctor Salinas describió el estado en que la habían encontrado. El doctor Fuentes explicó cómo el aislamiento había destruido su sentido del tiempo. El doctor Mendoza testificó sobre los intentos de tratarla y las dificultades que enfrentaban. Rita misma fue traída a la corte para testificar, aunque su testimonio fue confuso y fragmentado. Cuando se le preguntó cuánto tiempo había estado encerrada, respondió: «No sé, fue ayer, fue hace años. El tiempo no funciona correctamente aquí». Cuando se le preguntó cómo se sentía sobre lo que le habían hecho, había mirado alrededor de la sala de la corte con ojos confundidos y había dicho: «Mi madre dice que debo perdonarlos, pero mi madre no está aquí ahora, ¿verdad? ¿O sí está? No estoy segura». El testimonio más condenatorio vino de Rodrigo Montemayor, quien, enfrentando sus propios cargos, acordó testificar contra sus padres a cambio de sentencia reducida. «Sabía que estaba allí», había admitido Rodrigo. «Desde que tenía 18 años, sabía que había mujer encerrada en el sótano, y no hice nada. Me enseñaron a no cuestionar a mi madre, a no interferir en asuntos domésticos, pero sabía que estaba mal, y aún así no hice nada». Don Augusto había muerto antes del final del juicio, su corazón finalmente rindiéndose bajo el peso de su enfermedad y posiblemente de su culpa. Pero doña Mercedes fue encontrada culpable en todos los cargos. La sentencia fue 20 años de prisión, una sentencia excepcionalmente dura para la época, especialmente para mujer de su edad y clase social. Pero el juez había sido claro en su razonamiento. «Lo que usted hizo a Rita fue crimen contra humanidad misma. Usted no solo le robó su libertad, le robó su mente, su sentido de sí misma, su capacidad de experimentar el mundo como ser humano normal». Rodrigo fue sentenciado a 5 años de prisión por su silencio cómplice. Mientras tanto, en el hospital, los médicos continuaban trabajando con Rita. Lentamente, muy lentamente, comenzó a hacer algunos progresos. Después de meses de exposición gradual, podía tolerar la luz del día sin dolor extremo, aunque aún prefería ambientes tenuemente iluminados. Podía caminar en espacios abiertos sin entrar en pánico, aunque aún se sentía más cómoda en cuartos pequeños. Pero su sentido del tiempo nunca se recuperó completamente. Incluso después de años de tratamiento, no podía entender relojes, no podía estimar cuánto tiempo había pasado, no podía aceptar que tenía más de 30 años. Los médicos intentaron múltiples enfoques. Le enseñaban calendario, explicándole cómo los días se convertían en semanas, las semanas en meses. Pero la información no se adherida. Su cerebro parecía incapaz de procesar la secuencia temporal. «Es como si», escribió el doctor Salinas en sus notas, «la parte de su mente que maneja el tiempo hubiera sido permanentemente dañada. Como reloj roto que no puede ser reparado, solo puede existir en presente eterno». Rita permaneció en el hospital durante 2 años. Durante ese tiempo, se volvió algo parecido a mascota de los médicos y enfermeras. Era gentil, generalmente cooperativa, incluso afectuosa, pero era claro que nunca sería capaz de vivir independientemente. En 1860 fue transferida a asilo para personas con enfermedades mentales en la Ciudad de México.
Allí pasaría el resto de su vida, cuidada, pero nunca realmente consciente del mundo alrededor de ella. Los reportes del asilo documentaban que Rita continuaba insistiendo que tenía 20 años hasta su muerte en 1875. En ese momento, probablemente tenía alrededor de 49 años, pero en su mente nunca había envejecido más allá del día en que fue encerrada en ese cuarto oscuro en 1846. Epílogo. El legado de Rita. La historia de Rita tuvo impacto profundo en México y más allá. El reporte médico del doctor Salinas fue traducido a varios idiomas y estudiado por médicos en Europa y América. Se convirtió en uno de los primeros estudios científicos documentados de los efectos del aislamiento extremo en la psique humana. El caso también tuvo impacto social. Aunque la esclavitud ya era oficialmente ilegal en México, aún existía en formas encubiertas en muchas partes del país. El caso de Rita ayudó a enfocar atención pública en estas prácticas y contribuyó a esfuerzos para erradicarlas completamente. En Durango, la Casa Montemayor fue confiscada por el gobierno y eventualmente demolida. El terreno fue convertido en plaza pública. Hoy hay monumento allí con placa que cuenta la historia de Rita y advierte contra la crueldad humana. La placa dice: en este lugar una vez estuvo casa donde Rita, mujer esclavizada, fue encerrada en oscuridad durante 12 años. Perdió su sentido del tiempo, su comprensión de su propia edad y gran parte de su cordura. Que su sufrimiento nos recuerde que todos los humanos merecen libertad, dignidad y la luz del día. Nunca olvidemos, nunca permitamos que esto suceda de nuevo. El caso de Rita también inspiró cambios en leyes sobre trato de trabajadores domésticos. Nuevas regulaciones fueron implementadas requiriendo que todos los trabajadores, incluso aquellos en servicio doméstico, tuvieran derecho a condiciones mínimas de vida, a tiempo libre y a ser tratados con dignidad humana básica. Los médicos que trataron a Rita continuaron estudiando los efectos del aislamiento. Su trabajo se convirtió en fundamento para entendimiento posterior de privación sensorial y sus efectos en el cerebro. Durante el siglo XX, cuando psicólogos comenzaron a estudiar sistemáticamente el aislamiento, frecuentemente citaban el caso de Rita como uno de los ejemplos más extremos y mejor documentados de lo que el aislamiento prolongado puede hacer a la mente humana. Para la comunidad médica, Rita representaba pregunta perturbadora. ¿Cuánto de nuestra experiencia de la realidad depende de nuestro contacto constante con el mundo exterior y con otras personas? ¿Qué partes de nuestra psique requieren interacción social y estimulación sensorial para funcionar normalmente? El doctor Salinas, quien murió en 1890, escribió en sus memorias: Rita me enseñó que somos criaturas fundamentalmente sociales. Nuestro sentido de nosotros mismos, nuestra comprensión del tiempo, nuestra capacidad de procesar la realidad, todo depende de nuestra conexión con otros. Corta esas conexiones y la mente humana se desintegra. Rita no perdió solo su libertad en ese cuarto oscuro, perdió las estructuras mentales que hacen posible la experiencia humana. Hoy, más de 160 años después, la historia de Rita aún resuena. Es citada en discusiones sobre confinamiento solitario en prisiones. Es estudiada por psicólogos interesados en privación sensorial y es recordada como advertencia sobre capacidad humana para la crueldad cuando otros son vistos como menos que humanos. El cuarto, donde Rita fue encerrada, ya no existe. La casa fue demolida hace mucho, pero en archivos médicos de la Ciudad de México aún se pueden encontrar reportes de los doctores Salinas, Fuentes y Mendoza, documentando meticulosamente cada aspecto de la condición de Rita. Son testimonio permanente de lo que sufrió,
y en asilo donde Rita pasó sus últimos años, hay registro en el libro de residentes. Junto a su nombre hay nota escrita por director del asilo en 1875. Rita, edad desconocida. Ella insistía hasta el final que tenía 20 años, pero probablemente tenía casi 50. Murió pacíficamente en su sueño. En sus últimas palabras, preguntó si finalmente era tiempo de salir del cuarto oscuro. Le dijimos que sí, y sonrió. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales de esclavitud en México del siglo XIX, de crueldades documentadas médicamente y de cómo estos casos ayudaron a cambiar leyes y actitudes sociales, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que exploran los aspectos más oscuros de la historia, pero también las lecciones que aprendimos de ellos. La historia de Rita nos enseña sobre la importancia fundamental del contacto humano, sobre cómo el tiempo es estructura mental que puede ser destruida, y sobre nuestra responsabilidad de nunca permitir que otros seres humanos sean tratados como menos que humanos. Comparte esta historia, recuerda el nombre de Rita y honra su memoria tratando a todos con la dignidad y el respeto que ella nunca recibió de la familia Montemayor. Los años antes del descubrimiento habían sido tortura lenta y silenciosa. Lo que los médicos no pudieron documentar completamente, porque Rita misma no podía recordarlo coherentemente, era la progresión gradual de su deterioro mental durante esos 12 años. En los primeros meses de su encierro, Rita había intentado mantener su cordura de múltiples formas. Había cantado canciones que recordaba de su niñez, recitado oraciones, contado historias a sí misma. Había hecho ejercicios físicos simples en el espacio confinado. Caminar de un lado del cuarto al otro, flexiones, estiramientos. Pero sin marcadores externos de tiempo, estos esfuerzos gradualmente perdieron estructura. ¿Cuántas veces debía caminar de un lado al otro? ¿Había cantado esa canción ya hoy, o fue ayer, o fue hace una hora? Sin forma de saberlo, las actividades se volvían sin sentido. El hambre y la sed se convirtieron en sus únicos relojes. Cuando sentía hambre extrema, sabía que era tiempo de que viniera comida. Pero incluso esto era engañoso. A veces el hambre venía rápidamente, a veces parecía tardar eternidad. Doña Mercedes estaba siendo inconsistente con el horario de comidas. ¿O era la percepción del tiempo de Rita que era inconsistente? No había forma de saberlo. Durante el segundo año, aunque Rita no habría podido identificarlo como segundo año, comenzó a desarrollar rituales elaborados. Contaba cada piedra en las paredes, una y otra vez. Trazaba patrones invisibles en el piso de tierra con su dedo. Organizaba objetos imaginarios en orden invisible. Estos rituales le daban sensación de control, de propósito, pero también eran señales tempranas de su mente comenzando a fracturarse. Los rituales se volvían cada vez más complejos, más desconectados de cualquier lógica externa. Para el tercer año, las alucinaciones habían comenzado en serio. Al principio eran simples. Veía formas en la oscuridad, escuchaba sonidos que no estaban allí, pero gradualmente se volvían más elaboradas. Las formas se convertían en personas, los sonidos se convertían en voces, y estas voces, estas personas imaginarias, se volvían compañía constante de Rita. Hablaban con ella, la consolaban, le contaban historias, se volvían más reales para ella que las memorias de personas reales que había conocido antes del encierro. Su madre imaginaria era particularmente vívida. Rita podía verla claramente, sentada en la esquina del cuarto, sonriendo gentilmente. Su madre le contaba sobre el cielo, sobre cómo algún día Rita sería libre, sobre cómo todo el sufrimiento tenía propósito. ¿Por qué estoy aquí, mamá?, Rita preguntaba en la oscuridad. Para aprender, respondía la voz de su madre.
que era, por supuesto, solo voz en la propia cabeza de Rita. Para crecer, para volverte hermosa fuerte. Pero, ¿aprender qué? ¿Crecer cómo? Rita nunca podía entender completamente. El cuarto mismo comenzó a transformarse en su percepción. A veces parecía infinitamente grande, un vacío sin fin. A veces parecía estar encogiéndose, las paredes presionando más y más cerca. La oscuridad misma parecía tener textura, peso, presencia física. Rita desarrolló relaciones con partes del cuarto. Hablaba con la pared este, aunque sin ventanas y sin luz solar, no tenía forma real de saber qué pared era este. Esa pared era su amiga, le confiaba sus secretos. La pared oeste era su enemiga. Esa pared era donde venían los pensamientos oscuros, los miedos. Su petate se convirtió en su universo. Pasaba días, o eran semanas, meses, acostada allí, apenas moviéndose. En su mente viajaba a lugares distantes, visitaba ciudades que nunca había visto. Tenía aventuras que nunca había vivido. Estas fantasías se volvían tan vívidas que cuando finalmente regresaba al cuarto oscuro, sentía desorientación profunda. ¿Cuál era real? ¿El cuarto oscuro o los lugares brillantes que había visitado en su mente? Gradualmente, la distinción se volvía irrelevante. Todo era igualmente real o igualmente irreal. Para el quinto año, Rita había perdido la mayor parte de su vocabulario. Las palabras requerían contexto social para mantener su significado. Sin nadie con quien hablar, excepto voces imaginarias que confirmaban sus propios pensamientos en lugar de desafiarlos, las palabras se deslizaban de su comprensión. Aún hablaba, pero cada vez más en fragmentos, en frases que no seguían reglas gramaticales normales. Su lenguaje se volvía privado, comprensible solo para ella. Los médicos más tarde documentarían esto como deterioro lingüístico debido a aislamiento prolongado. Sin interacción social, el lenguaje se atrofia como músculo sin usar. Para el octavo año, Rita había desarrollado lo que los médicos más tarde llamarían presente expandido. Su experiencia del tiempo no era simplemente que no podía medir su paso. Era que el pasado, presente y futuro se habían fusionado en eternidad sin costuras. Eventos que habían pasado hace años, su niñez, su llegada a la casa Montemayor, los primeros días del encierro, se sentían tan inmediatos como lo que estaba sucediendo ahora. Y el futuro, su eventual liberación, que fantasizaba constantemente, también se sentía como si ya hubiera sucedido o estuviera sucediendo simultáneamente con el presente. Vivía en todas las épocas de su vida al mismo tiempo. Era niña y mujer adulta. Estaba libre y encerrada. Estaba viva y en algún sentido psicológico muerta. Este estado mental, aunque horrible, tenía extraño efecto protector. El sufrimiento requiere sentido de duración, de esto ha estado pasando durante mucho tiempo. Pero sin sentido de duración, el sufrimiento de Rita existía solo en presente eterno, que era tan familiar, que ya no era consciente de él como sufrimiento. Se había adaptado al infierno volviéndose incapaz de reconocerlo como infierno. Durante todo este tiempo, arriba en la casa, la vida continuaba normalmente. Los Montemayor celebraban cumpleaños, navidades, bodas, recibían invitados, iban a la iglesia. Doña Mercedes era activa en obras de caridad, ayudando a los pobres de Durango. La ironía era grotesca. Mujer que mantenía a otra mujer en prisión inhumana, simultáneamente se veía a sí misma como cristiana piadosa, haciendo buenas obras. Pero en su mente no había contradicción. Rita no era persona real para ella. Era problema, objeto, cosa que había sido puesta en su lugar apropiado. Los sirvientes que trabajaban en la casa a veces escuchaban sonidos extraños del sótano, gemidos, murmullos, pero cuando preguntaban, se les decía que eran ratas o que la casa simplemente estaba asentándose.
Nadie investigaba más profundamente. Rodrigo Montemayor, el hijo, cargaba el peso del conocimiento. Durante sus años de adolescencia y juventud adulta temprana, sabía que había mujer encerrada en el sótano. A veces, cuando la casa estaba silenciosa en la noche, escuchaba sus sonidos y sentía culpa. Pero había sido criado para obedecer a sus padres sin cuestionamiento. Y además, ¿qué podía hacer? Si revelaba el secreto, destruiría a su familia. Así que permanecía silencioso, y la culpa se convertía en peso constante que llevaba. Años más tarde, durante su testimonio en el juicio, describiría esta carga. Sabía que estaba mal, sabía que ella estaba sufriendo, pero me decía a mí mismo que no era mi responsabilidad, que mis padres debían saber qué estaban haciendo, que no era mi lugar interferir. Pero cada día que pasaba sin hacer nada, me convertía en cómplice del crimen. El descubrimiento, cuando finalmente vino, fue casi anticlímax después de tantos años. El doctor Salinas abriendo la puerta, la luz de la linterna iluminando el cuarto, Rita acurrucada en la esquina, cubriendo sus ojos. Y la pregunta que todos se harían después: ¿por qué nadie había descubierto esto antes? ¿Cómo podía haber sucedido en casa en el centro de ciudad, con personas yendo y viniendo durante 12 años completos? La respuesta era perturbadora en su simplicidad. Porque nadie estaba buscando, porque Rita era invisible para la sociedad, porque había sido esclava, y los esclavos, aunque oficialmente libres, aún eran tratados como menos que humanos, como objetos que podían ser descartados sin que nadie hiciera preguntas. Su invisibilidad social había hecho posible su encarcelamiento. El proceso de tratar de ayudar a Rita después de su rescate fue largo y frustrante para los médicos. Desarrollaron múltiples estrategias para intentar restaurar su sentido del tiempo, cada una fallando de formas instructivas. Primero intentaron enseñarle a usar reloj. Le mostraron cómo las manecillas se movían, cómo los números representaban horas. Pero Rita no podía conectar el movimiento de las manecillas con el paso del tiempo. Para ella eran solo formas que cambiaban posición sin razón o significado. ¿Ves?, decía el doctor Salinas pacientemente. La manecilla grande se ha movido de aquí a aquí. Eso significa que ha pasado 1 hora. Rita miraba el reloj. Luego miraba al doctor con confusión genuina. ¿Qué es hora? No entiendo qué significa eso. Intentaron usar calendario, marcando días que pasaban, pero Rita no podía recordar qué día era de un día al siguiente. Cada mañana era nueva, sin conexión con la mañana anterior. Intentaron establecer rutina estricta: desayuno a cierta hora, almuerzo a cierta hora, cena a cierta hora. Pensaron que tal vez el ritmo constante restauraría su sentido interno del tiempo. Pero Rita experimentaba cada comida como evento aislado. No podía entender que eran parte de patrón que se repetía día tras día. El doctor Fuentes desarrolló experimento elaborado. Colocó a Rita en cuarto con ventana donde podía ver el sol. Cada día le mostraba cómo el sol se movía a través del cielo. «Mira», decía, «el sol sale aquí por la mañana, sube durante el día y se pone allá por la noche. Eso es un día». Rita observaba el sol, pero no podía generalizar la experiencia. Cada día que veía el sol moverse era evento único, sin relación con el día anterior o el día siguiente. Los médicos intentaron usar su propio cuerpo como reloj. «Sientes hambre cada cierto número de horas», explicaban. «Usa esa sensación de hambre para saber que ha pasado tiempo». Pero Rita respondía: «A veces tengo hambre, a veces no tengo hambre, pero no sé qué significa eso sobre tiempo». Intentaron enseñarle sobre años usando ejemplo de su propio envejecimiento. Le mostraban fotografías de personas a diferentes edades. «Mira, este es niño,
Este es mismo hombre cuando era adulto joven. Este es cuando era anciano. Las personas envejecen a medida que pasa el tiempo. Rita miraba las fotografías con interés, pero no podía aplicar el concepto a sí misma. Cuando se le mostraba espejo y se le decía que la mujer con cabello gris era ella, negaba esto. Esa no soy yo. Yo soy joven. Los médicos incluso intentaron hipnosis, técnica nueva y controvertida en ese tiempo. Bajo hipnosis, Rita describía eventos de su pasado, pero sin secuencia temporal. Todo era presente eterno. ¿Recuerdas cuando eras niña?, preguntaba el doctor. Soy niña ahora, respondía Rita. Estoy jugando con mi madre. Estamos en el campo. ¿Recuerdas cuando fuiste encerrada en el cuarto oscuro? Estoy en cuarto oscuro ahora, pero también estoy aquí. Las dos cosas son verdaderas. Finalmente, los médicos tuvieron que aceptar que el daño era irreversible. En su reporte final escribieron: la paciente ha perdido la capacidad fundamental de experimentar el tiempo como secuencia. Para ella, todos los momentos de su vida existen simultáneamente en presente eterno. No podemos restaurar lo que 12 años de aislamiento absoluto han destruido. Pero aunque no podían restaurar su sentido del tiempo, podían hacer su vida presente más cómoda. Le dieron un cuarto pequeño que se sentía seguro. Le permitieron mantener sus rutinas y rituales. Le proporcionaron muñecas y objetos simples para ocupar sus manos. Y lo más importante, le dieron compañía humana. Enfermeras que se sentaban con ella, hablaban con ella, aunque ella frecuentemente respondía de formas que no tenían sentido. El contacto humano, incluso cuando no podía ser completamente procesado por su mente dañada, parecía traerle consuelo. Rita nunca se volvió normal en sentido convencional, pero encontró tipo de paz en el asilo. Ya no estaba en oscuridad, ya no estaba sola. Y aunque no podía entender el concepto de mejor, su vida era infinitamente mejor que lo que había sido en ese cuarto sellado. Los médicos que la trataron aprendieron lecciones profundas de su caso. Aprendieron que el tiempo no es solo concepto abstracto, sino estructura fundamental de la experiencia humana. Aprendieron que el aislamiento extremo puede destruir esta estructura de formas que pueden ser permanentes. Y aprendieron que la mente humana, aunque increíblemente resiliente en algunas formas, es también terriblemente frágil en otras. Quita las estructuras externas que sostienen nuestra experiencia mental, interacción social, luz del día, actividad variada, y la mente puede colapsar en formas que desafían reparación. El legado de Rita vivió mucho más allá de su propia vida. Su caso fue citado en argumentos contra confinamiento solitario en prisiones. Fue estudiado por psicólogos desarrollando teorías sobre importancia de estimulación sensorial. Fue referenciado en debates sobre derechos humanos y trato de prisioneros. Y se convirtió en advertencia. Esto es lo que podemos hacernos unos a otros cuando olvidamos que todos somos humanos, merecedores de dignidad, contacto y luz. El juicio de los Montemayor reveló detalles adicionales que no habían sido completamente documentados en los reportes médicos iniciales. Durante el proceso, varios testigos ofrecieron testimonios que pintaban imagen más completa de cómo la familia había mantenido el secreto durante tanto tiempo. Una antigua sirvienta de la casa, mujer llamada Juana, testificó que había trabajado para los Montemayor durante 3 años en la década de 1850. Durante ese tiempo había notado que doña Mercedes desaparecía cada mañana temprano durante aproximadamente 10 minutos. Cuando Juana había preguntado dónde iba la señora, se le había dicho bruscamente que no era su asunto. Una vez, testificó Juana, intenté seguirla porque estaba curiosa, pero me atrapó y me despidió inmediatamente.
Me dijo que había violado su privacidad y que no podía trabajar más en la casa. Me echaron ese mismo día sin paga ni referencias. Otro testigo, un comerciante que había visitado la casa frecuentemente para hacer negocios con don Augusto, describió cómo una vez había escuchado sonidos extraños del sótano. Cuando había preguntado sobre esto, don Augusto había explicado que eran ratas grandes que infestaban el sótano. «Ofrecí traer veneno para ratas», testificó el comerciante. Pero don Augusto rechazó la oferta muy firmemente. Dijo que el sótano contenía documentos importantes que podrían ser dañados por el veneno. En ese momento no pensé más en ello, pero ahora me doy cuenta de que estaba protegiendo su terrible secreto. El testimonio más perturbador vino de un sacerdote, padre Antonio, quien había sido confesor de doña Mercedes durante años. Aunque normalmente el secreto de confesión es absoluto, el padre había decidido testificar después de consultar con el obispo. Doña Mercedes nunca confesó explícitamente lo que estaba haciendo, testificó el padre Antonio cuidadosamente. Pero en varias ocasiones durante los años hizo referencia oblicua a una cruz que debía cargar, un deber que Dios le había dado de mantener orden en su casa. Cuando le preguntaba qué significaba esto, cambiaba de tema. Ahora entiendo que estaba hablando de Rita, pero envolviendo su crueldad en lenguaje de deber religioso. El fiscal usó este testimonio para argumentar que doña Mercedes no solo había cometido crimen, pero había pervertido la religión para justificarlo. «Esta mujer», declaró el fiscal, «se veía a sí misma como piadosa mientras simultáneamente torturaba a otro ser humano, usaba la iglesia, usaba a Dios mismo como cobertura para su crueldad. Es blasfemia, además de crimen». Durante el juicio, también se reveló que la familia Montemayor había considerado en varias ocasiones qué hacer con Rita. Había habido discusiones sobre venderla a otra familia o simplemente dejarla morir de hambre. Pero doña Mercedes había decidido que el aislamiento continuo era el castigo apropiado. En carta que fue presentada como evidencia, escrita por doña Mercedes a su hermana en 1852, había escrito: «El espíritu rebelde de la esclava ha sido finalmente quebrado. Ya no suplica, ya no llora, ha aprendido su lugar. Seguirá allí hasta que yo decida que ha expiado completamente su pecado de desobediencia». La carta mostraba que doña Mercedes veía el encarcelamiento no como medida temporal, sino como castigo permanente que continuaría indefinidamente. El impacto del juicio en Durango fue profundo. La ciudad estaba dividida entre aquellos que apoyaban la condena severa de los Montemayor y aquellos que sentían que estaban siendo hechos chivos expiatorios por prácticas que eran, aunque extremas, no tan diferentes de cómo muchas familias trataban a sus trabajadores domésticos. Esta última posición fue expresada por editorial en periódico conservador local. Aunque no aprobamos el castigo extremo dado a la esclava Rita, debemos recordar que el orden en el hogar es fundamental para el orden en la sociedad. Las familias deben tener autoridad para disciplinar a sus sirvientes. Pero esta posición fue duramente criticada por voces progresistas. Otro periódico respondió: «El caso Rita nos muestra exactamente por qué tal autoridad debe ser limitada por ley y compasión humana. Lo que los Montemayor hicieron no fue disciplina, fue tortura sistemática que destruyó la mente de mujer. Cualquier sociedad que tolera esto es sociedad enferma». El debate se extendió más allá de Durango. Periódicos en la Ciudad de México, Guadalajara y otras ciudades principales cubrieron el caso extensivamente. Se convirtió en símbolo en el debate más amplio sobre derechos de trabajadores y la persistencia de la esclavitud de facto en México. Reformadores sociales usaron el caso
para argumentar por leyes más fuertes, protegiendo a trabajadores domésticos. Si puede pasar en familia respetada en el centro de Durango, argumentaban, puede pasar en cualquier lugar. Necesitamos leyes que den a trabajadores domésticos derecho a inspecciones regulares, a contacto con familia, a recursos si son maltratados. Algunas de estas reformas fueron eventualmente implementadas, aunque tomó décadas. Pero el caso de Rita fue citado frecuentemente como justificación para estos cambios. El impacto en la comunidad médica fue igualmente significativo. El reporte del doctor Salinas inspiró a otros médicos a estudiar efectos del aislamiento. Durante las décadas siguientes, varios estudios adicionales fueron publicados, todos citando el caso Rita como punto de referencia. Un médico en Francia, Dr. Pierre Dubois, leyó sobre el caso de Rita y comenzó sus propios experimentos con aislamiento sensorial, usando voluntarios adultos aislados por periodos cortos. Su trabajo ayudó a establecer que incluso aislamiento breve puede tener efectos psicológicos significativos. En 1890, psicólogo alemán publicó libro titulado Die Psychologie der Isolation, la psicología del aislamiento, que dedicaba capítulo entero al caso de Rita. El libro argumentaba que el caso demostraba que nuestra experiencia del tiempo no es función automática del cerebro, sino construcción activa que requiere input del mundo exterior. Sin marcadores externos, escribió el psicólogo, el cerebro no puede construir línea temporal coherente. La paciente Rita perdió no solo su capacidad de medir el tiempo, sino su capacidad de experimentar el tiempo como dimensión de la existencia. Para la familia Montemayor, el impacto fue devastador. Después de la condena de doña Mercedes, la familia perdió su posición en la sociedad de Durango. Las propiedades fueron vendidas para pagar deudas legales. Los hijos tuvieron que mudarse a otras ciudades para escapar del estigma. Rodrigo Montemayor, después de cumplir su sentencia de prisión, cambió su apellido y se mudó a Sonora. Nunca se casó. Trabajó como contador hasta su muerte en 1890. En sus papeles personales, encontrados después de su muerte, había escrito: «He intentado vivir vida honrada desde mi liberación, pero nunca podré expiar mi silencio. Los gritos de Rita que nunca escuché porque elegí no escuchar me persiguen cada noche». Doña Mercedes murió en prisión en 1868, 10 años después de su condena. Hasta el final mantuvo que no había hecho nada malo, que simplemente había ejercido su derecho como dueña de casa de disciplinar a sirviente desobediente. Pero en sus últimos días, según el capellán de la prisión, había comenzado a mostrar señales de remordimiento. En su lecho de muerte, supuestamente había murmurado: «¿Dónde está la niña del cuarto oscuro? Dile que puede salir ahora, dile que lo siento». Pero para entonces, por supuesto, era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Rita misma vivió 17 años después de su rescate. Durante ese tiempo en el asilo, desarrolló rutinas que le daban estructura y consuelo. Cada día, se sentaba en el mismo lugar junto a la ventana. Hablaba con las mismas voces imaginarias. Repetía los mismos rituales. Los trabajadores del asilo reportaban que era paciente gentil, nunca violenta o difícil. A veces cantaba canciones, aunque las letras estaban mezcladas y las melodías eran extrañas. A veces dibujaba imágenes con carbón en papel, siempre las mismas formas. Cuadrados, quizás representando el cuarto donde había estado. Líneas ondulantes, quizás representando el paso del tiempo que no podía entender, y rostros con bocas abiertas, quizás representando los gritos que nunca había podido hacer que alguien escuchara. Una enfermera que la cuidaba durante años, mujer llamada Esperanza, escribió en sus memorias: «Rita era como niña en muchas formas.
Necesitaba ser cuidada, alimentada, vestida, pero había sabiduría extraña en ella también. A veces decía cosas que parecían no tener sentido en el momento, pero que más tarde resultaban profundas. Esperanza recordaba una conversación en particular. Le pregunté a Rita una vez si era feliz. Ella me miró con ojos que parecían ver a través de mí y dijo: ¿qué es feliz? ¿Es cuando el tiempo se detiene? Porque para mí el tiempo siempre está detenido. Entonces tal vez siempre soy feliz, o tal vez nunca soy feliz. No sé la diferencia. Cuando Rita murió en 1875, fue enterrada en el cementerio del asilo con marcador simple. Rita, nacida aproximadamente en 1826, murió 1875. Descanse en paz en el tiempo que finalmente puede comprender. Hoy, más de 160 años después, el caso de Rita continúa siendo relevante. Es estudiado en cursos de psicología sobre privación sensorial y aislamiento. Es discutido en cursos de ética sobre límites del castigo y tratamiento de prisioneros. Es citado en debates sobre confinamiento solitario en prisiones modernas. Y es recordado en Durango como advertencia sobre lo que los humanos son capaces de hacerse unos a otros cuando olvidan la humanidad compartida. El monumento en la plaza, donde una vez estuvo la Casa Montemayor, es visitado regularmente, especialmente por grupos de estudiantes que aprenden sobre la historia oscura de su ciudad. Cada año, en el aniversario del rescate de Rita, hay ceremonia conmemorativa. Un estudiante local lee la historia de Rita en voz alta. Y luego hay momento de silencio, 12 minutos de silencio, uno por cada año que Rita estuvo encerrada, durante el cual se pide a las personas que reflexionen sobre importancia de la libertad, de la dignidad humana y de nunca cerrar los ojos a sufrimiento de otros. Es tradición que asegura que Rita, aunque perdió su propio sentido del tiempo, nunca será olvidada por el tiempo.